En Visión Global, la tertulia de los negocios. Don Juan Ramón Cuadrado Roura, catedrático, buenas noches. Muy buenas, ¿cómo estamos? Encantado de saludarle. Pues yo también, encantado. Jornada semifestiva como la de hoy. Pues sí, bueno, yo creo que festiva, ¿no? Festiva entera, bueno. Lo de semi lo dirá usted por lo de algún ayuntamiento medio tontito que ha dado la nota, ¿no? Bueno, ha habido, no solo el de Badalona, 40 y tantos otros ayuntamientos pequeños. Son minúsculos y tampoco son tan relevantes, ¿no? Sí. Pero bueno, en todo caso, yo creo que era un día festivo, ¿no? Vicente Montañez, buenas noches. No semi. Muy buenas noches, Manuel. ¿Festivo o semifestivo? No, festivo. El ¿sí? Día de la Fiesta Nacional es festivo. Bueno, Vicente Montañez es socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com. Bueno, estaba leyendo, en fin, las últimas cosas que cuentan los periodistas, ya casi al cierre del día, ¿no? En torno al Día de la Fiesta Nacional y también a la referida desobediencia del Ayuntamiento de Badalona, que estaría siendo investigado después de lo sucedido en el día de hoy, catedrático, por desobediencia, ¿no? Porque claro, estaba precintado por una sentencia judicial, ese precinto se ha roto y además, en fin, han roto también la decisión del juez, ¿no? Consecuencias, yo diría que legales, porque realmente es que el gesto de un concejal de Badalona rompiendo en público, como diciendo esto a nosotros no nos va ni nos viene, cuando está dentro de un Estado de Derecho y donde hay unas leyes, etcétera, y haciendo este tipo de chiquilladas, yo diría, pero unas chiquilladas que son motivo de daño público, ¿no? Y de falta de respeto a lo que sería una persona educada y demás, ¿no? Yo creo que eso tiene que tener alguna consecuencia. No sé si hay que levantar con este tema un rascacielos, es decir, tampoco podemos estar, porque igual se alegran, ¿no?, de que se les enjuicie y de que el juez les multe o les reproche o lo que sea, ¿no? Es decir, creo que debe ser penalizado, pero habría que hacerlo con una cierta, yo diría, moderación en las formas, ¿no? No darle más importancia a la que tiene, ¿no? España tiene más de 8.000 municipios y estamos hablando de unos pocos y muy localizados y además gobernados por gente que es antisistema en gran medida, ¿no? Bueno, por lo visto el Partido Popular habría denunciado en la tarde de hoy la desobediencia que supone la destrucción de un documento público, claro, por la acción del teniente de alcalde, José Tellez, que rompió la resolución ante los periodistas y por lo tanto el juzgado de instrucción número 5 de Badalona habría abierto ya diligencias tras la denuncia del Partido Popular. Vicente Montañez, ¿tú qué opinión tienes a este respecto? Vale, yo creo que hay dos lecturas claramente diferenciadas. Hay una lectura legal, que obviamente pues ya se han tomado las correspondientes medidas, y yo creo que como persona que cree en el Estado de Derecho y que cree en la justicia, pues que se tomarán las correspondientes medidas, y estoy convencido de que habrán las sanciones pues que para ello establezca la legislación vigente. Esta es una lectura, pero para mí la lectura más preocupante es que estamos hablando de representantes públicos, estamos hablando de representantes electos que han jurado su cargo y cumplimiento de la Constitución. Entonces, el hecho de que un representante público no solamente infrinja una orden judicial, sino que además se vanagloria delante de los medios de romper dicho acuerdo, yo creo que empieza ya a rayar un poco el esperpento. Es decir, yo creo que hay un límite para todo y creo que se está excediendo los límites. Es decir, cualquiera que sea la ideología
política de cualquiera de los representantes legales, que obviamente en la medida en la que van por un partido y se han podido presentar y ese partido no está legalizado, es totalmente respetable, creo que precisamente eso les obliga a cumplir con la legislación y sobre todo a respetar las creencias de otra gente que ideológicamente no opina lo mismo que yo. Con lo cual, para mí es tremendamente reprobable. Es tremendamente reprobable porque estamos hablando de un acto de rebeldía que además no es un hecho aislado. Es que, desgraciadamente, esto viene siendo ya sistémico y habitual por parte de representantes electos, ¿no? Con lo cual, yo creo que esto ya no solamente tiene unas implicaciones legales, sino que tiene unas implicaciones políticas y que el resto de partidos deberían de plantear un frente común frente a todo este tipo de iniciativas, insisto, totalmente descabelladas y fuera de derecho. Lo que pasa, catedrático, que cuando tú ves cómo los representantes políticos de un ayuntamiento rompen una sentencia judicial y hacen de esa sentencia, su capa un sayo, pues puede haber muchos ciudadanos de ese ayuntamiento, de otros, que consideren que no tienen que hacer caso tampoco a las decisiones judiciales. Es decir, que entraríamos en un campo sin ley, porque ¿por qué mantener una ley, la suya, y no la otra, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, entramos en un campo muy, muy, muy delicado. No, catedrático, ¿me escucha? Sí, lo escucho, sí. Digo que eso genera un caldo de cultivo muy difícil de resolver. Cuando tú ves como gente que ha sido elegida en votación, que es un cargo institucional y que rompe las sentencias. Otros partidos distintos del PP sacaran algún comunicado o por lo menos dieran su opinión, ¿no? Por ejemplo, el Partido Socialista de Cataluña debería pronunciarse. Ciudadanos supongo que lo hará. Sí, lo ha hecho. Y también incluso algún otro partido menor o algún otro político importante debería salir para llamar la atención sobre lo ridículo que es que a estas alturas hagamos este tipo de, perdone la palabra, payasadas, ¿no? Pero que son payasadas que no son para hacer reír, sino que dan pena, ¿no? Porque estamos hablando de un país serio y no se imagina uno que yo que sé, que incluso en Alemania, por ejemplo, que en Múnich un concejal pudiera hacer algo parecido a lo que ha hecho este concejal de Barcelona, ¿no? O de Badalona, perdón. Sí. Hombre, el Partido Socialista de Cataluña, el PSC, tiene ahí una papeleta compleja y complicada, sobre todo si tenemos en cuenta que apoya con sus concejales a la actual alcaldesa, que son quienes han desobedecido la decisión judicial. Yo supongo que ellos no debieron de estar hoy no han estado, ¿no? En este tema. No sé si ellos también se han presentado. Ahí no dice qué tipo de concejales han estado en el ayuntamiento en el día de hoy, ¿no? No, el PSC no ha estado. No ha estado, catedrático, ya se lo digo, no, el PSC no han estado de la CUP, los de Badalona en Comú, claro. En fin, Guanyem, todos estos. Bueno, esto ya por lo menos está algo mejor, ¿no? Bueno, al margen de esta cuestión, ha habido hoy muchas ausencias notables en la festividad del 12 de octubre y yo quería conocer si se está difuminando el espíritu nacional o no, o esto es como el Guadiana, que aparece y desaparece en función de la situación del país. Pues no, yo creo que no. Vamos, yo si me permite el comentario, yo creo que somos un país excepcionalmente irrespetuoso con los símbolos, ¿no? No me imagino en Francia alguien que haga una ostentación de que no saluda la bandera o de que no asiste a un acto del Día de Francia o lo que sea, ¿no? Tampoco en Inglaterra y mucho menos todavía en Estados Unidos, donde vemos continuamente unas manifestaciones de sentido patriótico importante. Pero bueno, quizá este es un país nuevo, pero hablemos de Suecia, hablemos de Inglaterra, de Francia, de Italia, y yo no creo que lo que está ocurriendo
en España por parte de algunas personas y a veces de significativos políticos se pueda dar. A mí que el señor Pablo Iglesias, por ejemplo, dice que él no puede ir a tomarse unos canapés cuando el país tiene una serie de problemas que resolver, a mí me resulta chocante, porque puede perfectamente asistir al acto del Día de la Hispanidad o del Día de la Patria o de la fiesta nacional y después no ir a tomar los canapés, ¿no? O estar allí y no tomarlos, ¿no? Pero vamos, es que son posturismos un poco de payaso, ¿no? Con sinceridad, no me gustan, no me parecen serios, no me los imagino en otros países. Quizá en Italia con el partido este de 5 estrellas también se podría dar, pero ni siquiera yo creo que en Grecia con el señor Tsipras pues se pueda dar cosas similares a esta, ¿no? En fin. Vicente. Sí, yo creo que realmente estamos dando un espectáculo nefasto. Es muy difícil de encajar que representantes de las autonomías decidan no asistir, y además esto no sea nuevo, es decir, empieza a ser ya algo sistemático. Claro, al final no deja de ser ni más ni menos que un exponente claro de cómo está la sociedad, es decir, estamos frente a una sociedad totalmente territorializada, dividida en territorios, y donde parece ser que este sentido nacional, este sentido de patria, se está perdiendo, y se está perdiendo porque al final se han delegado funciones que yo creo que además vertebran ese sentir nacional, como es el tema de la educación. Es decir, solamente aquellos que vivimos en determinadas comunidades autónomas presenciamos cómo se dan conceptos en las escuelas que distan mucho de ese sentido de la patria, cómo se estudian pues únicamente regiones de determinada comunidad autónoma, como si el resto de España o el resto de Europa no existiera, como por ejemplo, sin ir más lejos, la semana pasada vimos un acto de rebeldía en Cataluña, donde a pesar de una orden del Constitucional, etcétera, pues decide convocarse nuevamente un referéndum, parece ser que sí. Al final, en un acto público y en un día de fiesta, acaban saliendo este tipo de situaciones que, hoy parece ser que llaman más la atención, pero que desgraciadamente esto lo estamos viviendo todos los días. Es decir, y por otro lado, yo vuelvo a decir también lo mismo, es decir, es que también hemos tenido un gobierno que frente a todas estas situaciones, es verdad que ahora está en funciones, pero durante 4 años no lo ha estado, y siempre su respuesta ha sido la callada por respuesta, el trasladar el tema a una justicia que si bien es efectiva, pero todos sabemos que es tremendamente lenta, y al final estamos en una situación en la que cada vez la pelota es más grande, donde hay un líder que decide de uno de los principales partidos que representa a más de 5 millones de españoles que deciden oír y no pasa nada, representantes de comunidades autónomas que tienen la agenda. Al final la agenda es un tema de prioridades, pero yo creo que si festejar el Día de la Patria no es lo suficientemente importante como para que, yo no digo que no se ausente uno, pero tantas ausencias empiezan a ser ya más que sospechosas. Realmente no es ni más ni menos que un exponente de lo que está sucediendo. También es verdad que todo este territorio se vertebra en torno a una figura que es la figura real. Claro, también estamos viendo, a la que fue princesa en su día, y ahora no sé muy bien cómo queda, ¿no? Pero procesada, estamos viendo cómo en definitiva lo que es el Estado en sí se va desmembrando, con lo cual tampoco nos puede extrañar excesivamente lo que hemos vivido hoy, si bien que no nos extrañe no quiere decir que nos parezca bien. A mí, desde luego, personalmente, no me parece nada bien, Manuel. Bueno, ausencias destacadas en la festividad de este 12 de octubre, en la fiesta institucional, en la que se ha hablado y mucho en los corrillos de la investidura del presidente del gobierno, de Mariano Rajoy, el próximo día 26. Se ha hablado también de que ya los diferentes portavoces están trabajando en fechas y en los discursos de cada uno de los intervinientes. Todo parece indicar, catedrático Cuadrado Roura, que en esta ocasión sí va a haber gobierno para principios del próximo mes de noviembre.
Bueno, todavía no cantemos victoria, por llamarlo de alguna forma, entre otras cosas porque todavía el Partido Socialista tiene que celebrar un comité federal y aceptarlo, ¿no? Sí, lo ha dicho, aceptar que sí. algunos se abstengan o que se abstenga el conjunto de parlamentarios. No parece que esté el tema bien cocido todavía, ¿no? Bueno, el propio... Por lo menos eso entiendo. El propio Mariano Rajoy ha dicho hoy a los periodistas, bueno, no se equivoquen, la fecha más importante de todas las que están barajando es la del día 23, que es la del Comité Federal del Partido Socialista, porque evidentemente ahí es donde se tiene que decidir. Naturalmente, estoy de acuerdo. Completamente de acuerdo. Sí. Vicente, ¿tú lo ves también, en fin, todavía un poquito hablando esto? Yo lo veo de momento, pues como decía Juan Ramón, yo lo veo todavía un poquito crudo. Sí. De cualquier modo, yo creo que lo que estamos hablando es de tener presidente de gobierno. Sí. De ahí a que tengamos un gobierno con capacidad ejecutiva real, a mí es lo que de verdad, y entiendo que la gran mayoría de los ciudadanos nos preocupa enormemente. Yo tengo un poco la sensación de que al final estos son movimientos partidistas a efectos de tomar posiciones, pero que vamos a encontrarnos en el supuesto de que no vayamos a unas terceras elecciones con un gobierno ingobernable, donde por un lado este apoyo del PSOE que está condicionado, insisto, suponiendo que se vaya a producir, donde hay claras discrepancias dentro del partido, parece más bien una huida hacia adelante por no, como bien indicaba hoy Patxi López, por no querer afrontar pues unos muy malos resultados en unas terceras elecciones, pero que deja desde luego en una posición de tremenda debilidad al gobierno del Partido Popular, en un escenario donde bueno, pues ya estamos diciendo que no vamos a cumplir el déficit para 2017, donde ya se augura que el nuevo gobierno va a tener que tomar medidas muy desagradables, como es muy probablemente pues una serie de subidas en determinados tipos de impuestos, y esto en una situación con un apoyo tan frágil o con una abstención por parte del PSOE es tremendamente difícil de llevar a cabo. Entonces, una vez llevamos ya un año, la pregunta sería, ¿valdría la pena esperar a unas terceras elecciones? A mí no me parece una tan mala posición, en la medida en que, según las encuestas que se están barajando, lo que podríamos hablar es de una posición muchísimo más fuerte del Partido Popular que le permita tomar medidas, porque si no lo que vamos a presenciar es directamente cómo se articulan toda una serie de estrategias políticas que van a acabar con una moción de censura. Y al final, después de haber perdido un año para poder constituir un gobierno, mucho me temo que lo que nos podemos encontrar es con un gobierno frágil que se someta a una moción de censura pasado un año y medio y donde veamos cambiar nuevamente el escenario sin posiciones claras y definidas. Desgraciadamente creo que el momento que se avecina desde el punto de vista político de medidas estructurales que hay que tomar necesitaría de una mayoría absoluta que en ningún caso va a refrendar las urnas ni tan siquiera en unas terceras elecciones y que hace difícilmente que se puedan tomar esas medidas, ¿no? Con lo cual yo creo que la situación es preocupante y a mí no me gusta mucho la idea de una patada al balón hacia adelante y bueno, de aquí vamos a poner a funcionar la legislatura y luego veremos qué pasa, ¿no? Creo que llevamos demasiado tiempo como para optar por situaciones transitorias y sobre todo porque las cosas no vienen bien dadas, al menos en la parte económica, ¿no? Bueno, lo que ha dicho hoy... Estaría de acuerdo en esto que dices, pero al mismo tiempo esto es lo que hay, ¿no? O sea, tampoco vamos a inventar ahora un nuevo país. Este país es el que tenemos ahora, el que ha cambiado bastante en términos de composición de la política y probablemente pues lo que esto significa es que el que gobierne debe gobernar con mucho tiento, con mucho contacto con todos los partidos y no hacerlo precisamente con una visión de mayoría absoluta, ¿no? Que esa ya ha desaparecido y seguramente no volverá en el futuro, ¿no? Claro, pero Juan Ramón, yo no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero lo que han demostrado hasta la fecha es que las posibilidades de pactar o de acordar, de hecho, fijémonos que hoy estaban hablando de los discursos, es decir, en ningún momento se ha planteado ningún tipo de acción orientada a un acuerdo de gobierno o ni tan siquiera
un acuerdo orientado hacia la confección de unos presupuestos. Es decir, bueno, pues en un escenario donde se plantea reformas a nivel fiscal importantes, donde se plantea una reforma de la... Pero es que todo eso, Vicente, es imposible cuando no sabes la decisión que va a adoptar el principal partido de la oposición. Claro, con lo cual al final es lo que yo estoy comentando, es decir, lo que estamos hablando es de una huida hacia adelante y de las cosas hechas a prisa y con poco fundamento, ¿no? Es decir, a prisa precisamente no es, porque es que ya creo que toca, ¿no? Ya toca que del modo que sea haya un gobierno que esté no en funciones, sino que esté efectivamente tomando decisiones y teniendo que sortear las dificultades que se avecina, que se van a producir, ¿no? Pero bueno, esto es así, y esto yo creo que habrá que acostumbrarse a que esto es así para siempre, ¿no? O sea, que o para mucho tiempo por lo menos. La época de las mayorías absolutas yo creo que pasó, ¿no? Y además el tiempo en que el señor Rajoy estuvo de mayoría absoluta, pues no supo cuidar como Dios manda precisamente esto, ¿no? En ese estoy, Juan Ramón, totalmente de acuerdo con usted. Bueno, enseguida vemos cuáles son algunas de las cuestiones pendientes para el próximo gobierno, como ese ajuste presupuestario de 5.000 millones, eso cómo lo vamos a vivir los ciudadanos o qué supone para los ciudadanos. Antes está ya en los estudios centrales Paula Gazpio, su directora. Vamos con lo más destacado hasta ahora en la prensa internacional, en sus ediciones digitales. Arrancamos en Reino Unido, si te parece, con Financial Times. ¿Qué cuenta? En Financial Times abren con las actas de la Reserva Federal de la última reunión de los días 20 y 21 de septiembre. Dice este diario que las actas ponen de manifiesto la división dentro de este organismo porque varios miembros con voto aseguraron en esa cita que será necesario subir los tipos de interés relativamente pronto si el mercado continúa mejorando y si la actividad económica sigue fortaleciéndose. Pero hay otros miembros que quieren esperar a que la inflación llegue al objetivo del 2% para seguir normalizando la política económica. Las actas de la última reunión de la Reserva Federal, que se las venimos contando aquí en Visión Global, incluso analizando ya con nuestros expertos, y que poco movimiento están generando a esta hora en los inversores. Se mantiene prácticamente planos los principales indicadores de Wall Street. El S&P 500 sube 0,1, otra décima el Dow Jones de Industriales y signo mixto para los tecnológicos. ¿Qué cuenta en Francia el SECO, Gazpio? Pues abre en clave empresarial con Amazon, que quiere competir con Spotify y Apple Music, y ha lanzado su servicio de música en streaming, un servicio que va a estar disponible a un precio de 8,9 euros al mes. Se abre una nueva batalla en este servicio de música en streaming con la aparición de Amazon. En Alemania, ¿qué preocupa al Handelsblatt? Pues lleva varios asuntos en portada. La primera imagen es para la primera ministra británica, Theresa May. Este diario destaca que acepta el debate parlamentario sobre cómo se va a llevar a cabo el Brexit, pero en cambio no admite una votación. En otra imagen, también de Theresa May, leemos un titular: Mujer fuerte, Estado fuerte. Y Handelsblatt también lleva en portada Deutsche Bank, dice que los analistas temen unos números rojos para este tercer trimestre, y en otras noticias se han recogido ya decenas de miles de firmas contra el fichaje del expresidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, por Goldman Sachs. En Estados Unidos, cerramos con The Wall Street Journal. Sí, dice que el problema que tiene la banca en Alemania va mucho más allá de Deutsche Bank. Cuenta The Wall Street Journal que en Alemania hay demasiados bancos que están operando en el mismo espacio con distintas necesidades para los accionistas, mientras que los obstáculos legislativos y políticos hacen difícil la consolidación. Wall Street Journal desde Estados Unidos metiendo el dedo en la llaga de la banca en Alemania. Ojo, porque esto puede formar parte de la presunta guerra comercial que mantienen ambos continentes, Europa y Estados Unidos. No dice más detalles, pero sí habla de las posibles dificultades que tiene la banca alemana. Es cierto que aquí en Europa lo venimos subrayando ya desde hace algunos años, pero también llama la atención que desde Estados Unidos y desde Wall Street Journal estén constantemente atacando ahora a la banca alemana, en particular desde que la Comisión Europea levantó actas por 14.000 millones contra
contra Apple. Catedrático, ¿esto puede ser una guerra encubierta, una guerra comercial entre Estados Unidos y el viejo continente, Europa, o no lo cree? Yo pensaría que no, sinceramente. Yo pienso que esto es un tema que Alemania va a abordar en algún momento u otro, porque lo tiene que abordar. Y yo no veo, pero quizá otros más expertos puedan decir lo contrario, pero yo no veo que esto destape ningún tipo de guerra, o por lo menos no lo entiendo así, ¿no? Vicente. Bueno, sí, en principio es cierto que los problemas de la banca alemana están, pero hombre, siendo un poco mal pensados, es verdad que frente a un debilitamiento de la posición de Deutsche Bank en el mercado americano, a sus principales competidores, como pueden ser JP Morgan, etcétera, pues indudablemente verían unas claras oportunidades de negocio derivado de una posición inestable. Y también es verdad que bueno, pues exactamente igual que aquí con el tema de Apple, se han tomado determinadas sanciones, también se está realizando en Estados Unidos con Deutsche Bank, ¿no? Luego, yo no sé si podemos llegar a hablar de una guerra comercial, pero hombre, es indudable que hay intereses encontrados ahí. Pero independientemente, es cierto que la banca alemana tiene un problema grave. Y en general la banca europea tiene un problema grave, ¿no? Es decir, incluso determinados informes pues posicionan entidades españolas pues no tan bien como al parecer los últimos test de estrés comentan, ¿no? Pero bueno, de cualquier modo pudiera ser que sí hubiera algo de lo que comentas, Manuel. Catedrático. Sí. No, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que una cosa es el comportamiento dentro del mercado norteamericano y del mundo norteamericano, donde incluso los propios bancos españoles, el BBVA, etcétera, han tenido problemas, porque es un mercado competitivo y donde la banca extranjera tiene que estar pues muy bien situada y acaba teniendo problemas. Lo del Deutsche Bank a mí me parece que no es un problema, que el caso de Estados Unidos no es el problema es un poco toda la banca alemana y ese extraordinario número de cajas de ahorro de pequeños bancos, etcétera, que realmente al revés de lo que se ha hecho en España, que estará bien o mal, pero que se ha reducido el número de entidades financieras, en Alemania pues es que superan o están cerca de las 100, ¿no? Entonces la verdad es que es un número realmente que alguna reflexión invita a llevar a cabo, ¿no? Sí. Y yo creo que se llevará a cabo porque es una necesidad. De las que poco o nada se sabe. Lo que pasa es que el tema se mezcla también con algo importante, ¿no? Europa está padeciendo toda una serie de problemas que no hay que quitar a la vista encima de las elecciones que tienen a la vista, pues Alemania, sí, concretamente, y Francia. Y esto, claro, condiciona mucho lo que los gobiernos vayan a hacer, tanto en un país como en otro. Y uno de ellos pues podría ser la delicada situación de la banca, pues depende de cómo se quiera abordar y cuándo puede provocar problemas en las regiones, en los votos al Partido Demócrata Cristiano, al Partido Socialista, y por tanto atentar a esa gran coalición que ahora gobierna Alemania. Cierto. Podría suponer cierto desequilibrio, claro, en las regiones y por lo tanto en el gobierno bipartito que sostiene Angela Merkel, que tiene el año que viene efectivamente unas elecciones. Bueno, hacemos una breve pausa y afrontamos ya algunos de los grandes problemas que tiene la economía española o desafíos para el gobierno que salga de la próxima investidura, sea la que sea y sea cuando sea. ¿Está harto de que le hagan esperar por teléfono? ¿De que no le expliquen las ventajas de contratación en su seguro? Puede contar con Incos. Le damos un trato personalizado y le ofrecemos un ahorro en su seguro. No espere más y llame a Incos 91 032 69 47. 91 032 69 47.
Invierta de manera sencilla en los mercados más importantes del mundo mediante la nueva plataforma online de Esfera Capital, Agencia de Valores. O si lo prefiere, opere desde nuestras plataformas avanzadas de trading, Visual Chart Profesional o Visual Chart Lite. Utilice el canal que utilice para enviar las órdenes. La operativa estará siempre sincronizada. Esfera Capital, el broker que pone la tecnología y la información en tiempo real al alcance de todos los inversores. Conozca más sobre el trading algorítmico visitándonos en esferacapital.es. Visión Global, un programa para ganar, con Manuel Tortajada. Bueno, abordamos ya los últimos minutos de la tertulia correspondiente este 12 de octubre, festividad en nuestro país, con don Juan Ramón Cuadrado Roura y don Vicente Montañez. 5.000 millones de ajuste fiscal, parece que como mínimo va a tener que afrontar el próximo gobierno. No cuadran, catedrático, los ingresos con los gastos. Este año, con la reforma fiscal que ha entrado en vigor, se está recaudando menos de lo previsto, bastante menos de lo previsto, y los gastos, en fin, siguen disparados. Bueno, mirando hacia atrás, la verdad que 5.000 millones es mucha cifra, pero no es una cifra inalcanzable, ¿no? Yo creo que hay gastos que se pueden recortar y que, por tanto, algunas, sin tocar ya más problemas como la educación, la sanidad, los servicios sociales, etcétera, algunas cosas se pueden hacer para reducir, por lo menos vía gastos, pues la mitad de esa cifra. Y el resto, pues quizá venga de ese avance de recaudación que ha preparado don Cristóbal Montoro, que no deja de ser un avance ficticio porque al final pues tendremos que irlo arrastrando hacia adelante, pero en todo caso, bueno, maquillará bastante el tema de los ingresos. Se refiere a la ley de sociedades, ¿no? Sí. Anónimas. Son 5.000 millones, es medio punto de desvío en el déficit. ¿No cree que en algún momento pueda subir la presión fiscal a través del IVA? Yo creo que eso va a ser muy, muy, muy difícil, ¿eh? Más bien diría que es muy probable que el nuevo gobierno tenga que tomar alguna medida reclamada continuamente, ¿no? Como es el IVA cultural, ¿no? Y por tanto, yo no creo que el nuevo gobierno tenga como necesidad de hacer un nuevo cambio del sistema impositivo. Es más, yo diría que si se hace en algún momento un cambio en el sistema impositivo habrá que revisarlo absolutamente todo, no son retoques de subir un punto aquí o bajar un punto allá, ¿no? Es que yo creo que hay cosas que en la última reforma que planteó don Cristóbal Montoro, pues la verdad no se hizo caso ni siquiera a ese conjunto de expertos que él mismo había convocado, sino que tiró por la calle de en medio y no produjo una verdadera reforma adecuada al momento, ¿no? Vicente Montañez. Sí, yo creo que el problema del déficit ya es un problema prácticamente endémico de nuestra economía y hay que abordarlo en dos líneas claras. Es decir, yo creo que al final no van a ser solamente 5.000 millones. Yo creo que estamos hablando de más porque al final, como bien comentaba el profesor, esta medida que se ha tomado es una medida puramente de maquillaje, es una medida temporal, lo del impuesto de sociedades, adelantarlo porque en definitiva es adelantar un cobro, pero bueno, que luego eso vamos a dejar de percibirlo durante los papeles. Entonces lo que hemos hecho es trasladar el problema un año y además trasladar el problema un año en un escenario donde se nos pide pues que se baje frente al 4,6 bueno, pues un punto porcentual, con lo cual bien, no parece tarea fácil, con lo cual yo creo que el montante probablemente se acerque al doble de estos 5.000 millones. Yo apuntaría más hacia los 10.000 millones y no es baladí. De cualquier modo, hay que tener siempre en cuenta dos líneas. Por un lado, lo que son las líneas de gastos, es decir, los gastos no estamos siendo capaces de controlarlos y de reducirlos. Sí que se ha realizado en
en los ayuntamientos. Parece ser que en las comunidades autónomas también se está convirtiendo, pero en estos momentos lo que es el Estado central y la Seguridad Social tiene un problema. Y el problema es, por un lado, que cada vez tenemos más pensionistas en materia de la seguridad social y que, por tanto, los gastos son mayores. Y, por otro lado, la famosa hucha pues se acaba a primeros del 2018. Con lo cual, esto es un problema. Y, por otro lado, el gasto del Gobierno central está totalmente desmadrado, cuando ya hemos cubierto en este año, a mes de agosto, la cifra que tendríamos que hacer. Con lo cual, va a haber que tomar nuevamente medidas importantísimas, como sería una reforma importante de las administraciones públicas para intentar reducir gastos. Pero la parte más preocupante no es la parte de los gastos, que sí que lo es, sino la parte de los ingresos. Y la parte de los ingresos es que este año se van a recaudar entre 16.000 y 17.000 millones menos. Sí. Y esto sí que es un problema. Es un problema porque lo que pone de manifiesto es que las medidas que se han abordado y que se han tomado, basadas básicamente en la reactivación del empleo y, por tanto, en la repercusión que va a tener tanto en los ingresos como de Hacienda, como en los ingresos de la Seguridad Social, no se están viendo reflejadas. Y además hay una situación que alarma enormemente, y es que nuestras empresas se está recaudando por nuestras empresas un 25% menos. Esto quiere decir que nuestras empresas están ganando menos dinero, o al menos, es decir, que sus gastos se han disparado. En definitiva, esto es un problema, y es un problema real. Y este sí que parece más difícil, con lo cual yo sí que veo que la línea de ingresos va a haber que subirla, y desgraciadamente no hay otra línea de subir más que incrementando la recaudación vía tributos. Claro, el problema es que esto lastra directamente la competitividad de nuestras empresas, y lo que hace directamente es una medida revulsiva para el consumo interno, que es otro de los puntos que en estos momentos en nuestra economía se está relanzando y que no debería devolverse a situaciones pasadas. Con lo cual creo que el nuevo Ejecutivo tiene una papeleta difícil de resolver. Al final va a ser una cuestión de decir, empezar a barajar situaciones de si reducimos las prestaciones sociales, si entramos en escenarios de copago, etcétera, etcétera. Yo creo que no tienen una tarea fácil. Por esto reafirmo nuevamente lo que decía, es decir, que esto tiene que tomarlo un gobierno fuerte, y no veo esa fortaleza que vaya a salir del nuevo gobierno, con lo cual, de cualquier modo, tiene una situación tremendamente complicada. Y también es cierto que tendremos que pedirle más flexibilidad a nuestros socios. Esto parece inevitable, ¿no? A ver, catedrático. Yo estoy de acuerdo en todo lo que ha dicho el compañero, o sea que no tengo mucho más que añadir. Lo que pasa Lo que creo sinceramente es que el gobierno va a tener muchos más problemas, que no va a abrir 6 huevos fritos a la vez, porque a algunos se le quemaría, y desde luego si toca el tema fiscal se encontrará con fuertes problemas, ¿no? Sí. Sociales, políticos, de reacciones en contra, etcétera. A mí me parece que este tema tendrán que sortearlo por alguna otra vía, es decir, por la vía de alguna reducción de gastos, por la vía de que vamos a ver si la economía funciona y no deja de recaudarse lo suficiente, o por una vía de volver a negociar dentro de un año, pues que no hemos logrado bajar el déficit suficientemente, pero que son solo 2 décimas en vez de ninguna, etcétera, ¿no? Eso es lo que pasa. Esa es mi opinión. Sí, catedrático, pero algún problema hay, bueno, más de uno, ¿no? Porque cuando un país crece al ritmo del 3,5, sin embargo los ingresos caen y no mejora el empleo, algo pasa. Algo pasa, catedrático. Si el crecimiento de la economía es alto, con un 3,5, el empleo prácticamente no se refleja, baja, pero muy poquito, y los ingresos están cayendo del entorno de los 15 y 16.000 millones, en fin, ahí habrá que resolver algún problema. Bueno, el año que viene vamos a crecer menos. Poco, hay muchos. Este que usted apunta, estoy completamente de acuerdo, es un problema, pero hay otro que está ahí y que desde luego brama, ¿no?, todos los días, que es el nivel de productividad de la economía española. Cierto.
estamos en un aumento de tasa de productividad del 0.2. Como decía Krugman, la productividad a corto plazo quizá debe preocupar poco, pero a largo plazo es lo más importante, ¿no? No hay ningún país que pueda mantener tasas altas de crecimiento y de creación de buen empleo si su productividad no mejora. Y la verdad es que este año y un poco del pasado la productividad ha caído a unos niveles tremendos. La razón es obvia. ¿Por dónde estamos creciendo? Estamos creciendo por el empleo en el sector turístico, que es un empleo básicamente de personas, no de tecnología, no de capital, no de eficiencia productiva, sino más personas temporales, muchas de ellas, pero en todo caso personas trabajando. Está creciendo también el comercio. Y incluso está creciendo la construcción, que también es un sector que, salvo en las grandes obras públicas, tiene una tasa de productividad siempre muy baja. Y no estamos creciendo tanto en industria ni el sector agrario, por razones que no controlamos demasiado, está yendo del todo bien. Con lo cual la situación económica, vista panorámicamente, pues lo más preocupante para mí es que no hemos cambiado demasiado lo que se ha dado en llamar el modelo con el que crece esta economía, ¿no? Estamos de nuevo repitiendo lo que estaba mal en el pasado, ¿no? Yeah. Y eso se refleja en la productividad. Vicente, muy rápido, una última reflexión. Totalmente de acuerdo. Es decir, nada que decir sobre el tema de la productividad. De verdad, este es el gran problema. Y un poco por añadir dos situaciones más o dos grandes incertidumbres que se ciernen. El déficit tiene una consecuencia inmediata, que es la deuda. En estos momentos tenemos garantizado el sostenimiento de las primas de riesgo vía la inyección del señor Mario Draghi hasta marzo del 2017. Cabe la posibilidad de que esto no se prorrogue y, por tanto, esto lo único que haría sería seguir incrementando el déficit público y una balanza pública que está claramente desequilibrada. Y luego otro aspecto importante, cuando comentaba sobre el crecimiento, yo creo que estamos basando demasiadas expectativas en los crecimientos de PIB. Y hay tres factores que está haciendo que nuestro PIB sea muy alto, pero que son totalmente externos y no controlables por nosotros. Uno de ellos es el precio de los hidrocarburos y vemos que el precio de los hidrocarburos está subiendo. Eso nos va a complicar enormemente el tema desde el punto de vista recaudatorio y desde balanza comercial. Y luego después el tema de paridad. Y el tema del precio del dinero, los tipos de interés. Es decir, si definitivamente la economía americana, como parece ser ya un hecho, va a subir los tipos de interés, tarde o temprano vamos a tener que abandonar también estas praxis en Europa, con lo cual, hay tres incertidumbres ahí importantes que lo ponen muy complicado al nuevo gobierno. También es verdad, cierto que sí. Don Juan Ramón Cuadrado Roura, lo dejamos aquí esta noche. Sí. Un verdadero placer. Que acaben ustedes de pasar una feliz fiesta nacional. Le deseo exactamente lo mismo, profesor. Hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima. Adiós. Gracias también, Vicente Montañez, socio director en VMV Consulting y en alquilerejecutivos.com, que esta noche nos ha atendido desde la capital del Turia, Valencia. Así es. Muy bien. Muy buenas noches. A disfrutar. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Hasta luego.